Santo Domingo, para usted, doctora Sandrita, para Pablito y para todos los que forman parte o todos quienes constituyen esta plataforma o tribuna de la democracia como es Radio Marañón. Quisiéramos saludar igualmente a la audiencia y empezar a analizar los temas que se han sugerido. El uno es el de la consulta o referéndum, porque las dos preguntas, unas son referéndum, otras son consulta popular para el día 21 de abril del 2024. O sea, después de 2 domingos prácticamente estamos en la consulta. A ver, yo creo que sería bueno, estamos ahora en el día 2 de abril, después de 19 días más exactamente, prácticamente en menos de 3 semanas estamos abocados al análisis de lo que o cómo el pueblo va a votar en la consulta. Hay propagandas por el sí, propagandas por el no, pero habría que analizar y leer cada una de las preguntas para que la gente decida lo que considera que es más oportuno. Hay preguntas que ni siquiera hacía falta poner en consideración y que yo creo que hubieran aprobado sin ningún problema en la Asamblea Nacional. De paso, hay que recordar cómo se han denunciado las injerencias para efectos a raíz de las denuncias del caso Metástasis y del otro caso Purga, cómo es que se han pagado, así sería el término exacto, para entregar alcaldías, entregar prefecturas, entregar representaciones parlamentarias. Es decir, lo que nosotros hemos venido sosteniendo desde hace varios años atrás, de que en Ecuador no hay elecciones sino proclamaciones, obviamente esto es lo que se está cumpliendo en nuestro país. Y ahora lo evidencian de que ganan alcaldías y prefecturas en muchas partes del Ecuador, sobre todo en base al Consejo Nacional Electoral. No es el pueblo el que decide, el pueblo va, el pueblo vota, el pueblo deja el sufragio y se olvidó. Allí proclaman los resultados que les da la gana. No es cierto que en Ecuador hay elecciones, hay proclamaciones. Quisiéramos, en este sentido, luego de hacer esta aclaración previa, pasar a analizar el texto del referéndum y consulta. Hay enmiendas constitucionales y existen también preguntas de consulta popular. Lo lógico hubiera sido, a mi modo de ver, de que los casilleros estén con número. Casillero 1, casillero 2, casillero 3, casillero 4, pregunta 5, pregunta 6, pero no han hecho de esa manera. Han puesto letras. Por primera vez hay una consulta con letras. Letra A, letra B, letra C y así hasta la letra K en el alfabeto. En el casillero A hay la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir al crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad a lo previsto en el anexo número 1? Yo quisiera recordar que sí está esto en la Constitución señalado en el artículo 158, se permite la participación de Fuerzas Armadas en determinadas tareas. Eso sí está contemplado precisamente en el artículo 158. Quiero recordar que la pregunta que hace relación, hoy el artículo 158 señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Primera cosa. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Esas son las tareas específicas de las Fuerzas Armadas. Y en el tercer inciso dice: la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad
de la Policía Nacional. Allí se establece determinadas características y cuáles son sus campos específicos. Pero cuando se declara estado de excepción, en el artículo 165, allí se determina también, ¿sí?, que pueden participar Fuerzas Armadas en determinadas tareas. Por ejemplo, declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá disponer en el literal sexto, artículo 165, disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. Miren ustedes, artículo 165, numeral sexto de la Constitución. Dice, disponer el presidente de la República, declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar incluso a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. ¿Cómo ha actuado Fuerzas Armadas en estos últimos 2 meses y medio? Precisamente con la actual legislación, con esta regulación. Pero esa es la primera pregunta que cada ciudadano verá cómo vota. Pero este es la pregunta A. La pregunta B de beso, ¿sí?, B de la segunda letra del alfabeto, ¿sí?, dice lo siguiente. Pregunta: son las enmiendas constitucionales provenientes del decreto ejecutivo 163. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, sí, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Ustedes saben que en la actualidad no es posible que un ecuatoriano sea llevado fuera de sus fronteras porque expresamente la Constitución aquello no lo permite. Es decir, la Constitución ahora establece que no puede irse, por ejemplo, un ciudadano ecuatoriano en el caso de cualquier delito que hubiese cometido, tiene que ser juzgado en el Ecuador. Lo que están ahora planteando es de que si otro país pide, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, pide que un ciudadano vaya allá para juzgar allá, pues pueden hacerlo de esa forma. Esto antes no estaba contemplado de esa forma. Y entonces lo que pide el señor presidente es justamente un cambio, porque allí establece justamente, sí, de que no podría en ningún caso, es lo que dice ahora, sí, un ecuatoriano ser llevado a otro país. Eso está ahora prohibido. Lo que están sugiriendo, lo que están proponiendo ahora es que se pueda, es decir, dar la vuelta. Antes no se podía, ahora ya se podrá. Esa es, en definitiva, la pregunta literal B, que antes no permitía que un ecuatoriano pueda salir de nuestro país o irse y ser juzgado en otro país. Eso no estaba permitido. La Constitución de la República aquello lo estaba prácticamente impidiendo, pero la autorización que solicitan es que ahora o a partir de la consulta pueda ser enviado un ecuatoriano a otro país. ¿Dónde está la norma constitucional actual? En el artículo 79, ¿sí? Dice lo siguiente: en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Eso dice ahora. Y lo que plantean es que
Ahora, sí, al revés de lo que dice ahora el artículo 79, pues sencillamente, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? Claro, ponen ahí con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos, pero el impedimento es que quien es ecuatoriano no puede de ninguna manera ser llevado fuera del Ecuador. Eso dice ahora. Y la pregunta plantea justamente poder llevar. Cada ciudadano puede ahí resolver qué es lo que considera oportuno, aunque tengo mis reservas sobre los resultados. ¿Por qué? Ustedes saben que en el país nunca permiten abrir las urnas, nunca nadie ve una sola papeleta. Y quiero recordar, porque está difundido en los medios de comunicación, que el gobierno nacional le ha otorgado un puesto en el servicio exterior, en el servicio diplomático, a un hermano de la señora Diana Tamaín. Un hermano de él está de cónsul en Nueva York, justamente con domicilio en Queens. Está publicado en la prensa. ¿Cómo así le entrega un puesto en el servicio consular o diplomático del Ecuador al hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral? ¿Compromete o no la conducta? Existe de alguna manera un conflicto de intereses, pues. Pero quiero hacer relación que a esto se refiere la segunda pregunta. Tercera, la pregunta, digamos, que valdría la pena, la letra C, ¿sí? Dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Eso es lo que plantean. Ahora, es mi apreciación, un juez que tuviera experiencia y conocimiento constitucional podría resolver con justicia. El problema no está en el hecho de quién es el juez, sino en realidad cuál es la idoneidad, la probidad, la integridad moral de un juez para que no reciba dinero. Porque miren ustedes los casos que incluso una buena parte de la Administración de Justicia de la provincia del Guayas está presa. Y muchos jueces están involucrados, vale la pena recordar, en las denuncias del caso Metástasis. ¿Por qué? Porque les daban 100,000, 200,000, 250,000 dólares de acuerdo a las denuncias. Y les daban la plata para que tuerzan las sentencias o resoluciones. Aunque hubiese esa circunstancia en la que se conforme, digamos, judicaturas especializadas, es necesario reparar en este hecho. Es decir, ¿eso garantiza? ¿O el problema es que no hay independencia judicial? Existe el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura, pues, obviamente ejerce un control total sobre los jueces dependientes. Miren ustedes lo grave que ha resultado cuando 3 de los 5 miembros del Consejo de la Judicatura obedecían a la gente que estaba vinculada en actividades al margen de la ley. Le tienen preso al expresidente del Consejo de la Judicatura. Lo llevaron anteayer, entiendo, a La Roca. El caso del doctor Terán, hay el caso de un doctor de apellido Muñoz, que igualmente era parte del Consejo de la Judicatura y está en esas circunstancias. Recordemos, igualmente le ha llevado a La Roca. ¿Cómo los miembros del Consejo de la Judicatura, del máximo organismo del país de la justicia, pueden estar involucrados en estas actividades? Se supone que en el Consejo de la Judicatura están las gentes más distinguidas de la Administración de Justicia, pero están viendo el problema. En realidad no es si se forma o no digamos, de estos organismos. El problema es la probidad de los jueces. Yo quiero recordar que antes, para ser jueces, se requería tener años de experiencia.
quería ser juez en cualquier provincia, necesitaban 3 o 5 años para poder, de ejercicio profesional, para poder administrar justicia. Una corte nacional se requería 10 o 15 años y además una edad mínima, por ejemplo, 40 años, 45 años, no puede ser quien quiera. Necesita mucha experiencia y necesita además estar blindado de ciertas tentaciones. Por lo tanto, esta pregunta, en el sentido de que si se crean las judicaturas especializadas, ¿van a garantizar la justicia en el país? No creo necesariamente, pero sí me llama la atención si el señor presidente tenía la capacidad, las atribuciones de convocar a una consulta, ¿cómo es que no hizo, digamos que y lo está haciendo, ¿no? Pero ¿por qué no hizo una pregunta para realmente depurar toda la administración de justicia? Esto no quiso hacer, recordemos, el señor Guillermo Lasso no quiso cambiar. Y ahora tampoco quiere cambiar. ¿Por qué? Por los acuerdos que tienen ellos con el correísmo. Esa es la realidad. No quieren cambiar la administración de justicia porque hay un acuerdo político. ¿Cómo se aprueban las leyes en la Asamblea Nacional? Con los votos de la Revolución Ciudadana, antes se llamaba UNES, que tiene 51 votos, más un voto que siempre vota con ellos, que es el señor Ferdinand Álvarez. Tienen en realidad 52 votos. Y como tiene el Partido Social Cristiano 18 votos, también pasa lo mismo. Entonces, ahí están 70 votos. ¿Cómo van a querer romper una alianza, un acuerdo, un entendimiento político, si es que los presidentes están amarrados a ellos? Claro, más allá de toda la publicidad, que es puro sainete, en los hechos votan juntos, se aprueban las leyes de los impuestos juntos. Entonces, a mi modo de ver, tengo la impresión que el anterior presidente, Guillermo Lasso, y el actual presidente están amarrados. No les permiten, ¿sí?, no les consienten de que ellos puedan, por ejemplo, cambiar, depurar, escoger bien los jueces en todo el país. Me parece esto que la gente tiene que conocer. Es decir, esta es la pregunta de que si supuestamente en la enmienda constitucional se permiten hacer organismos especializados. ¿Y qué tal si es que los organismos especializados están a órdenes del gobierno de turno? Pues, ¿dónde queda la validez? Recuerden ustedes que el señor economista Rafael Correa prohibía de que se tramiten, sí, y hay los oficios firmados por el doctor Alexis Mera Giler, prohibía de que se despachen acciones de protección. Entonces, por eso es que alguna gente dice, preguntan las cosas que no son realmente como deben ser hechas y las cosas de fondo, no quieren preguntar. Ahora, hay una pregunta, o hay dos preguntas que es indispensable que la gente igualmente tome conciencia. Me refiero a la pregunta D, o sea, la cuarta pregunta sería, la pregunta D de dedo, de domingo, D de despecho, o de doncella, como quieran ustedes. En esa letra se pregunta literalmente lo siguiente: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Aparentemente está muy bien, pues dice, no, el arbitraje, no señor. A mi modo de ver, aquí hay una trampa, hay un riesgo para el Ecuador y para el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Miren, la Constitución de la República actual, la vigente, establece en el artículo 422 lo siguiente: no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción, o sea, se someta a otros jueces y a otras leyes de otros países, ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales
o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Ahora debería resolver la Administración de Justicia del Ecuador. El problema es que, claro, tampoco confían en una Administración de Justicia que ha demostrado, no una infinidad de veces, que no es tampoco confiable. Pero los organismos internacionales tampoco son confiables. Y les demuestro, miren ustedes, lo que busca el gobierno del Ecuador es que al ceder jurisdicción, pueda resolver las diferencias de carácter contractual con las multinacionales o corporaciones extranjeras, para que esos otros países o los organismos de otros países puedan resolver las controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas con los de fuera del país. Dice recordemos el hecho objetivo. El espíritu de la propuesta apunta sobre todo a favorecer a las compañías extranjeras, porque el organismo más común, el que es utilizado en todo el planeta, de los arbitrajes internacionales, es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Así se llama. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. CIADI es el nombre resumido de las primeras letras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. Entidad que no es neutral, sino que por lo general favorece a las multinacionales. Votan casi siempre con las corporaciones extranjeras de los países pobres más aún. La sede del CIADI, de este organismo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, quiero recordar, está en Washington, primera cosa. Y segundo, se formó con el auspicio del Banco Mundial el 14 de octubre de 1966. Casi todos los países pobres, países sin poder político y en la escena internacional, les hacen un paseo, votan por lo general a favor de las grandes empresas extranjeras. ¿Por qué? Recordemos que el CIADI es un organismo dependiente del Banco Mundial y tiene 3 miembros. Un miembro es el delegado nominado por la empresa multinacional o compañía que reclama. Ellos ponen uno de los 3, por eso se llama tribunal de 3, tribunal. Un delegado es, por lo tanto, de la empresa que reclama. El otro delegado, en cambio, vale la pena señalar, representa al país demandado. Puede ser Ecuador, México, Argentina. Están 1 a 1. Y el tercer delegado, o voto dirimente, es el que nomina el Banco Mundial, el organismo de los créditos y el organismo que está junto a las grandes corporaciones extranjeras que son propiedad del capitalismo global, que justamente actúa a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y actúan para someter a los países, expoliar, exprimir justamente a los países que se caen en sus garras. Entonces, si casi siempre el tribunal perjudica a los países más pobres, que pierden en las votaciones por lo general, eso es precisamente lo que se busca. Se pretende, sobre seguro, favorecer a las compañías extranjeras. A mí me parece que realmente no es conveniente apoyar esta pregunta. No creo que deberíamos apoyar, porque además hay otras cosas que vale la pena señalar. Miren ustedes, sin necesidad de reforma constitucional, en la actualidad ya le someten además al Ecuador a organismos o jueces extranjeros, como a leyes extranjeras, porque durante el gobierno del economista Rafael Correa, 2 años después de la vigencia de la Constitución del 2008, en el año 2010, quiero recordar, se dictó el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Este Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, aprobado por las mayorías, que todo el mundo sabe que son amarradas, que no son elecciones transparentes, sino son elecciones turbias,
fraudulentas. Quiero recordar que en el año 2009 se eligió la mayoría legislativa y se reeligió al presidente con la famosa empresa Digital Team o Digital Time, que de acuerdo a la prensa era la dueña de las 221 computadoras, óigame, no hablo de 10, 20, 221 computadoras y 221 digitadores, que eran, ¿qué cosa? Las personas, ellos eran, sí, los que llenaban las cifras, llenaban los datos de las juntas electorales para garantizar que no haya segunda vuelta. Y quiero recordar, para hacer la mayoría de la Asamblea. Por eso dictaron esta ley o Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial número 306 del viernes 22 de octubre del 2010. Allí, en la disposición general quinta, se autoriza que el Estado ecuatoriano se someta al arbitraje internacional, a leyes extranjeras y a jueces extranjeros con la sola autorización del Procurador General del Estado. Procurador que es nombrado en base a la terna que envía el propio presidente de la República. Y claro, ¿qué es lo que dice la disposición general quinta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial número 306 del viernes 22 de octubre del 2010? Dice textualmente, abro comillas, tengo aquí la ley. Autorización previa autorización por el Procurador General del Estado, podrá aceptarse otra jurisdicción y otra legislación para la solución de divergencias o controversias relativas a contratos celebrados por el Estado y las entidades y organismos del sector público con gobiernos, entidades públicas o privadas extranjeros. Esto ya está en la ley, pero ahora quieren darle el carácter de norma constitucional. ¿Por qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo porque este organismo y este tipo de legislación tiene un objetivo, pues. Y el objetivo es que, por ejemplo, una compañía que recibe una mina de oro, una mina de plata, una mina de cobre, que recibe un campo petrolero, reclama y dice, pedimos que ustedes intervengan y que ustedes den el fallo. Nuestro delegado es fulano. El delegado pone la república demandada y si en 30 días no hay ningún tipo de novedad, nombra el tercero el Banco Mundial. Yo quisiera que reparemos bien lo que estamos haciendo. A mí me parece un error. Ahora, tan está vigente, pero con ley secundaria, que además me parece de que no debería el Estado ecuatoriano amarrarse de pies y manos para no poder recuperar nunca los recursos naturales. Pues allá apunta esta pregunta, para no recuperar los recursos naturales, dejar todo en el arbitraje. Pero es necesario recordar que con la norma Disposición General Quinta, justamente ya han amarrado al país a determinados acuerdos. Por ejemplo, recuerden ustedes que el Ecuador firmó entregas o aparentes ventas, que en el fondo era crédito con garantía de petróleo, con la República Popular China. Y entiendo que allí aceptaron incluso organismos de arbitraje de Londres. O demos otro ejemplo, el contrato con Interagua de Guayaquil para dotar servicio de agua potable en el municipio de Guayaquil, que establece que el arbitraje, de haber diferencias o controversias, hasta el año 2031 lo resolverá la Cámara de Comercio de Miami. Interagua podría reclamar, podría decir, aquí están los recibos que nosotros compramos esto y esto y esto, y queremos que nos liquiden, pero tienen que pagarnos 4.000 o 5.000 millones de dólares. Y el que resuelve es la Cámara de Comercio de Miami. Entonces, a mí me parece que hay que aquí demostrar dónde están los riesgos. El manejo del servicio de agua potable por parte de Interagua, una compañía de capital privado, en el municipio de Guayaquil, viola el artículo 318
inciso segundo de la Constitución, que establece lo siguiente. Oirán, Interagua le dan la plata, le dan todas las facilidades para que maneje el agua, la canalización, etcétera, etcétera, en Guayaquil. Pero el artículo 318, inciso segundo de la Constitución, dice, abro comillas, tengo aquí la Constitución, y ustedes, si tienen en su casa, la pueden comprobar. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. O sea, no pueden entrar las empresas privadas. Tiene que ser pública, del Estado, de un municipio, de un consejo provincial, o comunitaria, de las organizaciones campesinas. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. No hay posibilidad de que entre una empresa privada. Pero ahora que ya está aquí esa empresa, como tiene firmado el acuerdo con el gobierno de Correa, le puede demandar al Estado. Dice, muy bien, nos deben 4.000, 5.000 o 10.000 millones. Y acuden ante el tribunal de la Cámara de Comercio de Miami. Por lo tanto, las cosas tienen que estar claras. No olvidemos, sí, que estas cosas están como riesgos, pues. La propuesta del gobierno en esta pregunta, sí, obviamente le sometería al Ecuador a leyes extranjeras y jueces extranjeros. Me parece que esto es importante que la gente conozca. ¿Por qué no informan esto en las redes? Que escojan las redes y no encuentran eso. Ahora, hay la siguiente pregunta. Por ejemplo, si a mí me dijeran, usted apoya la pregunta D para que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional, yo votaría por el no, por las razones que le señalo. No es un problema como quieren hacer aparecer, que los que no votan por el sí es que quieren ayudar a las organizaciones al margen de la ley. No, señor. Cada pregunta tiene que ser analizada. Y yo, por ejemplo, en esto del arbitraje, para someterle que el Ecuador se subordine al CIADI, donde los 3 delegados, uno es del Estado, pero el otro es de las compañías y el tercero es del Banco Mundial, ¿ustedes aceptarían un juego de fútbol en la que el árbitro le dan atribuciones para, sin ningún motivo, anular los goles? No cabe. Yo creo que deberían haber justamente mayor perspicacia y dar las razones por las cuales, por ejemplo, en esta pregunta B, yo votaría, por ejemplo, por el no. Ahora, hay otra pregunta que es bien importante y que es el casillero E de Ecuador. Es la pregunta, en realidad la número 5, aunque dice que es la pregunta número 4, no es así. Pregunta, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de las trabajadoras o los trabajadores de acuerdo con el anexo número 4? A ver, yo creo que aquí hay un riesgo y el riesgo es que saquen a los trabajadores estables y les puedan sencillamente sacar y les ponen como trabajadores que les contratan simplemente por la modalidad de hora. En la actualidad, quiero recordar, en la actualidad, sí, ya existe el contrato de jornada parcial. Eso ya existe. Por ejemplo, quiero recordar que una persona puede trabajar 4 horas diarias, no necesariamente las 8 horas. Eso ya está en la ley, sí. Pero puede trabajar alguien menos de 8 horas, porque se ponen de acuerdo y porque la ley permite. Pero, en cambio, en ese caso, por lo general, es un trabajo permanente. Ahora lo que quieren colocar, sí, es, digamos, una modalidad distinta, en la que le invitan y dice, a ver, usted me trabaja 2 horas el día lunes, 1 hora el miércoles,
Puede decir usted me trabaja 1 hora o 3 horas el jueves. Entonces, este tipo de modalidad obviamente tiene sus repercusiones, pues, porque es una modalidad que brinda discrecionalidad y no garantiza estabilidad, por ejemplo, ¿sí? No le permite aquello. Entonces, sin el derecho a la estabilidad, sin el derecho a la organización y sin el derecho a otros aspectos como décimos, vacaciones y otros aspectos, pues sencillamente podría producirse la circunstancia de que los trabajadores estables, los que tienen estabilidad, los que están ahora laborando regularmente, podrían, porque muchos empleadores pueden desvincular a los trabajadores estables, pues, ¿sí? Les desvinculan, pagan, y entonces simplemente contratan trabajadores por horas, nada más, quienes no pueden reclamar derechos, no pueden reclamar la estabilidad, ni el derecho de organización, quedan en el aire. Si se aprueba el trabajo por horas, sacarán de sus labores, en muchísimos casos, a los trabajadores estables y los reemplazarán por trabajadores sin derechos, y que además derechos que han conseguido en la lucha laboral desde hace más de 100 años. Es decir, el momento que se permite la contratación por horas, que es una forma adicional de crear la precarización laboral, porque el artículo 327 de la Constitución actual de la República prohíbe toda forma de precarización del trabajo, entre ellas la contratación por horas. Dice ahora la Constitución, la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización de las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora. Y entonces, la contratación por horas o cualquier otra que afecte a los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. Recuerden ustedes que hace años habían las empresas tercerizadoras. Entonces, la empresa tercerizadora, una empresa cualquiera, ¿sí?, contrataba 100 personas y entonces la parte empleadora no tenía una relación, una responsabilidad ni solidaridad alguna con el trabajador que le dio la empresa tercerizadora. Y claro, en esa circunstancia, el que es tercerizado no puede reclamar en la empresa en la que está reclamando. La empresa le dice, vaya usted y reclame a los que le contrataron en la empresa de tercerización, que era una forma de evadir responsabilidades. Por lo tanto, yo creo que la gente debe meditar justamente sobre estos hechos. ¿Cuáles son los riesgos en los que quedan, por ejemplo, trabajadores estables que les podrían sacar ahora y les sustituyen por trabajadores por horas, en la que no les reconocerían los derechos que en la actualidad tienen? Sí. Ahora, alguna gente dice, es que necesitamos dar trabajo. Está bien, nadie está en contra de que se dé trabajo, pero en nuestro país no es que no haya posibilidades de laborar. Claro, hace falta construir, por ejemplo, a la mayor brevedad, 1.300.000 viviendas. Hace falta construir más de 10.000 kilómetros de caminos vecinales. Sería bueno construir reservorios de agua para que el agua de la época lluviosa no se pierda y pueda irrigar en épocas de sequía. Por ejemplo, canales de riego, reforestación de buena parte del país, escuelas, colegios, universidades que hay que construir, hospitales, centros de salud, servicios básicos como dotación de agua potable y alcantarillado, entre otros tantos requerimientos. Podríamos construir en forma directa un sistema nacional moderno de carreteras y ferrocarriles, además de formar cientos de miles de profesionales y técnicos con profunda convicción solidaria y cívica. Ahí está el trabajo, claro. La gente dirá, y bueno, ¿y de dónde sacamos la plata para poder hacer las obras? A ver, el argumento para no atender ni dar trabajo al pueblo es que necesitamos inversión extranjera.
para justificar la transferencia y privatizaciones de los gobiernos oligárquicos a favor de las corporaciones extranjeras y pegarse una suculenta mordida, una tajada para el que vende los bienes públicos. Yo creo que es importante, sí, justamente que hagamos una meditación en torno a esto, porque en el Ecuador sí existen recursos naturales y hay muchísimo dinero. Lo que hay que hacer es que en vez de entregar esa riqueza a las empresas extranjeras, le explote directamente el país los recursos. Pues puede hacerlo, sí puede hacerlo. Miren ustedes, en el diario El Telégrafo del viernes 31 de octubre del 2015, en la página quinta, se informaba que existen, según estimaciones oficiales del gobierno y del Estado ecuatoriano, reservas probadas por 217.000 millones de dólares. 217.000 millones de dólares. Y que podrían cuadruplicarse. En ese cálculo no constaban las reservas de la mina Cascabel en Alpala, Imbabura, que es una de las más grandes del mundo. Pero dividamos la cantidad de 217.000 millones de dólares para 365 días que tiene el año a $1 millón diarios. 217.000 en la calculadora dividido para 365 días que tiene el año para ver para cuántos años está en el sector minero la plata del Ecuador. Y resulta que luego de la división, y ustedes pueden hacer en la casa, tomen la calculadora, dividan 217.000 y dividan para 365 días que tiene el año. Estamos para dar $1 millón diarios o $500,000 cada 12 horas, ¿sí? Resulta que el resultado es 594.5 años a $1 millón diarios durante 594 años y medio. $1 millón diarios o 500,000 cada 12 horas. Es decir, que si la explotación hubiese empezado en el año 2020, los ingresos garantizados permitirían $1 millón diarios sin un centavo de interés hasta el año 2614. Casi 6 siglos de ingreso. Con ese monto se podría construir 41.3 veces el nuevo canal de Panamá, cuyo valor sí es de $5.250 millones. El problema es que los gobiernos de Ecuador y de América Latina, por lo general instalados con fraude, entregan toda la riqueza nacional a compañías extranjeras a cambio de cuantiosas tajadas, ¿sí? Quieren pegarse una mordida y se comen una parte de lo que venden, del valor de la venta. Entonces, miren ustedes, el problema está ahí. Gobiernos que por lo general llegan con fraude y mayorías legislativas que hacen leyes para llevarse la riqueza nacional, pero que no han sido elegidas. Yo creo que por eso tenemos tanta necesidad, pues, porque habiendo tantas cosas que trabajar, no permiten trabajar, no le dan oportunidad de trabajo. Entonces, y no es que no hay plata, la plata prefieren entregar a las compañías multinacionales. Eso es todo. Yo creo que debería el pueblo ecuatoriano comprender que hay preguntas en las que no cabe votar sí. A mí, es mi apreciación. En estas dos preguntas yo no votara precisamente por el sí. No creo que haya que quitar la estabilidad. Ese es el riesgo. Por ejemplo, a los trabajadores estables, a los que ya tienen trabajo, y les pueden sustituir, y pueden ahí, imagínense lo que significa volver a fines del siglo XIX. Los derechos son los que deben garantizar la estabilidad, y el argumento que es para dar trabajo tampoco tiene mucha fuerza. Las otras preguntas, dice, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos
y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. Eso lo podían haber redactado en la ley, no hacía falta consulta. Me parece que es difícil que alguien se oponga y diga que no al control de armas, por ejemplo. Eso podrían haber publicado directamente en la ley, con la colaboración de la Asamblea, y lo quisieron hacer. Y en la prensa salió que funcionarios del gobierno pedían que no trate eso la Asamblea porque le iban a dañar la consulta. Por favor. Otra pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de delitos por terrorismo, por su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, la delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y, dice además, la actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Hacía falta consultar al pueblo cuando hay estos temas que ya están tratados además en la Asamblea Nacional. Votan, a mi modo de ver, 60 millones de dólares para tratar de dar la apariencia de que hay un respaldo social a un gobierno que está poniendo impuestos. Ya va a haber ocasión para tratar el problema de los impuestos, porque hoy día el tema de las 11 preguntas prácticamente nos consume el programa del día de hoy, la hora entera. Miren ustedes, otra pregunta que realizan es la siguiente. Pregunta I, dice, ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Dígame qué legislador se hubiera opuesto a eso. Lo hubieran aprobado, probablemente. Pero ahora mucha gente va a decir, como yo no estoy de acuerdo con las políticas de tributos del gobierno, ahora voto todo no. Miren ustedes, cuando ya tenía garantizada la redacción y la aprobación de estas regulaciones. Otra pregunta, la pregunta J, es la penúltima. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas? Hágame el favor. Me parece que no hacía falta la consulta. Ponía un artículo en la Asamblea: las armas, partes, piezas, explosivos, municiones y accesorios que fueran capturados por organizaciones al margen de la ley se entregarán a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Ya está. Yo no creo que hacía falta la consulta, ojo, como están las cosas, y ustedes están escuchando. Y la pregunta acá, la última, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular o el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo a la pregunta? A ver, yo creo que esto podía ser aprobado directamente por la Asamblea. Prácticamente las 5 preguntas, cuando menos, podía la Asamblea, y quiso cambiar la Asamblea. Y le dijeron, no permitan que se haga ese cambio, porque eso queremos que mejor el pueblo vote en las urnas. Pero si ya quisieron aprobar, ya les dijeron que iban a aprobar, por favor, ¿qué les pasa? Entonces, a mi modo de ver, yo creo que es necesario leer las preguntas, analizarlas y mirar que algunas son realmente una tomadura de pelo, porque no hacía falta gastar 60 millones para que le aprueben una norma regulatoria u otro artículo en el propio Código Orgánico Integral Penal. Se dejan de preguntar cosas muy importantes, claro, cosas de enorme trascendencia. Por ejemplo, la depuración de la justicia. El presidente de la República puede además convocar, quiero recordar, a la Asamblea Nacional Constituyente. Puede él preguntarle al pueblo, ¿están ustedes de acuerdo en reformar la Constitución, por ejemplo, para
anular los contratos lesivos o las concesiones que se dieron con leyes privatizadoras, con leyes antinacionales, y que fueron aprobadas por mayorías legislativas no transparentemente elegidas. Podía o no haber hecho una pregunta para recuperar el dinero robado, para recuperar las 200 millas del mar territorial, para entregar la administración del IES a los trabajadores y a los jubilados, para recuperar el libre ingreso a las universidades, como establecía el artículo 40 y 41 de la Constitución de 1978, 1978. Recuerden, ¿podría o no el Estado ecuatoriano haber o hacer una cantidad de cambios en la Constitución? ¿Por qué no convocaron para una nueva Constitución cuando el presidente de la República lo puede hacer de acuerdo al artículo 444 de la Constitución? Por favor, no quisieron hacer y no quieren tocar lo de las Cortes, porque las Cortes manejan, recuerden ustedes, la consulta del 7 de mayo del año 2011. Allí decidieron, en la metidita de mano en la justicia, llevarse la Administración de Justicia del Ecuador. Había 1.229.330 votantes fantasmas, inexistentes, y que esa votación le pusieron para que disque aprueben con el sí. Perdónenme. En esa campaña se retiró, abandonó el partido, la Alianza Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, el entonces legislador Enrique Herrería Bonet. Él dijo: señores, hay un acuerdo entre el correísmo con el señor Jaime Nebot, entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, para llevarse a las Cortes, y se separó, y está publicado el día 11 de abril del año 2011, justamente en el año 2011. Y quiero recordar algo, y con esto concluimos. Miren ustedes, sí, se repartieron las Cortes del Guayas, le daban al Partido Social Cristiano. Alguna gente se pregunta, dice, pero no ha habido de la Revolución Ciudadana en los jueces del Guayas, en el caso Purga. No, porque la provincia del Guayas le entregaron como la torta que se divide, cojan Guayas para ustedes, entre otras, ¿no? Y claro, en cambio, en el caso Metástasis, aparecen allí sí jueces que fueron auspiciados o que fueron posesionados, fueron nominados por el Consejo de la Judicatura que controlaba el correísmo. Se repartieron los jueces y las provincias en el Ecuador. Por eso en el caso Purga aparecen sobre todo jueces socialcristianos. ¿Por qué? Porque Guayas le entregaron a ellos luego de la consulta del 7 de mayo del año 2011, en la que el asambleísta en esa época, Enrique Herrería Bonet, se separó de la Alianza Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, por las razones que le estamos indicando. Bueno, hemos analizado lo del referéndum y la consulta popular. Son 11 preguntas y por eso nos hemos tomado el tiempo. Las preguntas en las que hacen relación a los impuestos vamos a procurar tratar la próxima semana. Lo que sí quisiéramos dejar señalando es que si hubieran querido que no se suban los impuestos, podría el Partido de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano podían impedirlo. La Revolución Ciudadana tiene 52 votos y el Partido Social Cristiano 18. Entre los dos sumaban 70. Con 70 podían archivar la ley. Se acabó. No estamos de acuerdo con estos impuestos. Vamos a crear otros, que son estos, que también han creado. Y entonces estaba la ley sin los impuestos al IVA. Los impuestos al IVA van a permitir obtener 1.350 millones de dólares cada año para pagarle al Fondo Monetario Internacional. En 10 años le van a dar 13.500 millones y en 20 años le van a dar 27.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Cada punto del IVA son aproximadamente 450 millones de dólares. Si fueran 2 puntos estarían 900, pero como suben 3 puntos son 1.350 millones al mes. Por lo tanto, quisiera que reparemos que estos impuestos se incrementan con un solo objetivo,
El objetivo es pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y claro, el Fondo Monetario va a obligar a que vendan bienes públicos y los gobiernos lo van a hacer encantados. Concluyo recordando que en el diario The Observer de Londres, en una entrevista que le hicieron al doctor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del año 2001, el 3 de octubre le dieron el premio y el 10 de octubre del 2001 le hace la entrevista el periodista Greg Palast, y allí le dicen a él, que era vicepresidente del Banco Mundial y principal asesor del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo es esto que obligan a los países a la venta de las empresas eléctricas, las empresas de telefonía, el petróleo, las minas, el gas, etcétera? Le dice, ¿cómo es esto? Y él responde, y con esto concluyo la respuesta que él da. Él dice que hay lo que se llama el reino del soborno, o sea, dan plata. ¿Por qué? Y dice, no me refiero al Ecuador en el Pacífico, sino en cualquier parte del mundo. Dice, a todo gobernante o alto funcionario de cualquier país que permita, facilite o tramite la transferencia, concesión o privatización de un bien público, sean recursos naturales o empresas fiscales, en el llamado reino del soborno, se le reconoce o entrega el 10% de su valor colocado en la banca suiza o en un paraíso fiscal. Miren ustedes, le entregan al ministro, al presidente, a la comisión, al que les permite la venta, le dan una comisión del 10%. Este año he visto que en el presupuesto del Estado, y lo publica la prensa, están queriendo vender bienes por 2.800 millones de dólares. Vamos a ver, habrá tiempo para conversar. Dejemos allí el programa. Le agradecemos mucho a la señora Ligia en Santo Domingo, agradecemos a la doctora Sandrita y a Pablito en Quito, y además agradecemos la audiencia de todos ustedes. Y como siempre, nos despedimos recordando que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende, que esta patria tiene quien le quiere, quien la ama y quien la defenderá. Esperamos tener un Ecuador libre y eterno de justicia, de solidaridad, para bienestar de este y las futuras generaciones. Muy buenos días, muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la próxima semana.